Hola, soy Estela Higuita Urán. Para hoy les traigo el cuento Quimera. Agradezco a las personas que respondieron la pregunta sobre el significado de dicha palabra. Casi siempre nos encontrábamos a la misma hora y en el mismo sitio. Él persiguiendo con delirio y desvarío la fortuna que se le había escapado. En esos días yo andaba indecisa, apenas indagando cómo eran las cosas. Realmente no estaba muy interesada. Solo lo hacía como pasatiempo después de almorzar. Fue en una de esas oportunidades cuando el hombre me miró por primera vez y empezamos a hablar. Marcos, mi compañero de trabajo, fue quien me indujo. Él se sentía atraído, pero tenía claro que esos sitios no debían visitarse a menudo porque se corría el riesgo de volverse un adicto. Un día me invitó. Vamos a probar suerte. Solo disponemos de 1 hora. Es divertido. Me pareció bien. Lo acompañé por curiosidad. Quería saber cómo funcionaban allí las cosas y qué era lo que tanto se hablaba de lugares como ese. Quedé deslumbrada. Las luces se superponían unas sobre otras. Mis ojos no alcanzaban a percibir todo el espectáculo. Era algo maravilloso. El brillo me cegaba. Tenía tanta animación que las cosas y las gentes parecían estar en continuo movimiento. Las pocas personas que llegaron a esa hora estaban dispersas por todos los sitios del juego y sus rostros preocupados o alegres tomaban el color de la luz de turno. Tuve suerte, eso me pareció fabuloso. Era la primera experiencia y me emocionó. El corazón me saltaba y pensé que se me iba a salir por la boca. Reía carcajadas y oleadas de calor me subían a la cara cuando se iban deteniendo uno a uno los mecanismos en la misma figura y escuchaba el ruido alegre de las monedas al caer. Allí vi por primera vez a Alfredo. Era viejo, al menos así lo creía yo. Estaba ensimismado, inclinado, mirando la pantalla y manipulando las máquinas con vehemencia, con morbo de mente. Tenía una expresión de frustración. Su escaso cabello estaba desordenado. La camisa le quedaba fuera de la correa del pantalón. A la salida lo volví a ver recostado en la puerta del establecimiento. Tenía la mirada extraviada, el rostro enrojecido, escupía y maldecía en voz baja y las manos metidas en sus bolsillos vacíos. Como no entendía sus razones, simplemente lo miré. Era un desconocido. Lo tomé por un vagabundo que se gastaba las monedas que había recogido mendigando. Luego encendió un cigarrillo y se alejó. Durante esa semana, casi todos los días hablé con Marcos. ¡Qué lugar tan fabuloso! Se siente en el estómago algo doloroso y a la vez agradable. ¿Cuándo volvemos? Un día de estos, ya sé. Cuando termine el proyecto, ese día te invitaré para celebrar. Cuando cerraba los ojos, casi podía ver las luces de colores alegres retorcerse en mi cabeza y hasta sentía el tintineo de las monedas cuando caían. Entonces sonreía. El casino con su espectáculo de luces se me asemejaba a un fantasma que me asustaba. Y ese miedo me provocaba cosquillas internas. Todo eso me atraía como un imán. No pude dominar los deseos de volver. Como Marcos no terminaba su proyecto ni mostraba interés, fui sola. Aproveché la hora del almuerzo. Ahí estaba Alfredo con los síntomas de la primera vez. Solo se dio cuenta de mi presencia cuando grité de alegría y recogía las monedas. Se nota que usted tiene suerte. Las máquinas se vomitan cuando la tienen cerca, dijo mirándome. Sí, parece que la suerte me acompaña. Esto es muy divertido. ¿Divertido? Eso dice usted porque apenas comienza. No es divertido.
Es degradante, humillante, infame, vergonzoso, aniquila y degenera como cualquier vicio. Echó otra moneda y movió con violencia las palancas de la máquina. No me habló más, siguió en estado de alerta. Yo me retiré, no tenía intenciones de seguir jugando. Utilicé el dinero haciendo compras y llegué a la casa eufórica. Desempaqué y entregué a mis hijas los regalos. También saqué algunas cosas que había comprado para mí. Aunque ellas se empeñaron en saber de dónde había sacado el dinero, no les di explicaciones. Las dos se contagiaron de mi estado de ánimo y disfrutaron las prendas. Se alegraron al verme feliz. No he sido muy expresiva y a veces me siento incapaz de demostrar afecto. Siempre fui retraída y aún así Gerardo se enamoró. Él hubiera hecho cualquier cosa por mí y la hizo. Me entregó todo lo que había conseguido con su trabajo como conductor de bus. Por eso, ahora entiendo su rabia y frustración. Es tan especial y cariñoso. Fue él quien le transmitió a las niñas esa ternura y afecto. Haber ganado en la segunda oportunidad fue la motivación que me obligaba a volver. Cuando tenía pérdidas iba por la revancha. Jugaba en la ruleta, en los dados, al póker, en todo lo que el casino innovara. El juego, como un virus, se inoculó en mi sangre, en cada uno de mis músculos y huesos. Se subió al cerebro, produciéndome síntomas febriles. Recurrí al dinero que recibía de mi esposo para el mercado. En mi casa cada vez se comía peor. Y logré que don Blas, el dueño de la tienda, me fiara algunas cosas para el diario. Cuando se me acabó el efectivo, recurrí al crédito del casino. Empecé a salir del trabajo antes de la hora. No me alimentaba. Solo el juego podía aliviar eso que sentía que era superior a mi voluntad. Era imposible controlar la ansiedad y el juego me producía más ansiedad cada vez. Al mediodía siempre llegaba retrasada, porque no sentía correr el tiempo y fingiendo unas lágrimas o una falsa alegría, inventaba las excusas convenientes. Una mañana en la inmobiliaria me notificaron que quedaba por fuera de mi empleo. Debía al casino un saldo grande, por eso lloré sin consuelo. Me sentí sola y acorralada. Con lo que me dieron de liquidación, no alcancé a cubrir la deuda. Por eso di un abono, firmé un pagaré y me hice el propósito absoluto de no volver más a aquel lugar. Sin embargo, hice una reserva del dinero. Pensé que si jugaba con la ganancia podía pagar todo y me iría definitivamente. Estaba jugando y como de costumbre iba perdiendo cuando me encontré con Alfredo. Él temblaba. Había perdido la mesada. Estaba pálido. Los parches blancos en su cara se habían acentuado. Me tomó del brazo y salimos a la calle. Buscamos una cafetería. Sentado allí me advirtió del peligro que corría y me pidió que renunciara al juego porque aún estaba a tiempo. La pérdida del empleo es lo primero que te va a suceder. De ahí en adelante todo será peor. Yo estoy joven. Eso me facilita las cosas y puedo encontrar otro trabajo. Si sigues jugando, perderás cada empleo que consigas. Uno se vuelve un enajenado, irresponsable, pierde el control. Por favor, no vuelvas a jugar. Fue en ese encuentro cuando me enteré de algunos aspectos de su pasado. Yo, aunque tú no lo creas, fui rico. Tuve todo lo que cualquier hombre desea tener. Me eduqué en las mejores universidades del país y del extranjero. Hizo una pausa larga y respiró profundo antes de continuar. Ocupé un alto cargo en una petrolera. Viajé hasta el lejano oriente, viví en otros países. Como la compañía pagaba mis gastos y los de mi familia donde quiera que fuéramos,
Acumulé mucho dinero en los bancos. Pude educar a mis hijos y heredarles algunos bienes. Tenía varios carros, una cabaña en la costa y hasta una lancha. Si las riquezas hacen felices a los hombres, nosotros lo éramos. Entré en esto cuando me jubilé. Lo hice como un pasatiempo y sin saber que me iba a esclavizar. Fui entregando mi dinero y cada uno de mis bienes. Mi esposa murió de un infarto el día que le tocó desocupar la casa en la que vivíamos para pagar las deudas contraídas con el casino. Mis hijos, después de hacer hasta lo imposible, callaron. Como no aceptaba ayuda y siempre les repetía que los bienes eran míos y que podía hacer con ellos lo que quisiera, se fueron alejando, aunque no del todo. Aún siguen pagando a una mujer para que mantenga limpia la casa, haga la comida y arregle las ropas. Es que soy una piltrafa. No los culpo, nunca me encontraban. Yo prácticamente vivía en el casino. No sabía cuándo era de noche o de día. No sentía hambre. Ahora, solo me queda un revólver y el apartamento. He estado dilatando la pérdida del inmueble, porque el día en que eso suceda, me doy un tiro dentro de mi última posesión y será el dueño del casino quien se cobre lo suyo. ¿Te das cuenta? He jugado todos mis bienes, mi familia, mi alma, y hasta mi cadáver se cobrará el casino como pago por su deuda. Lo miré de frente. Me pareció un ser desvalido, atrapado, sin salvación. Su cuerpo estaba muy delgado. Tenía la ropa sucia, el pelo blanco y la cara enrojecida con parches. Entonces sentí pena por él. No volví al casino. Cuando sentía esos deseos incontrolables, me dedicaba a lavar pisos hasta quedar exhausta. Seguía ocupada buscando empleo. Un día recibí una carta del casino donde me recordaban la deuda y me daban poco tiempo para ponerme a paz y salvo. Entonces volví. Llevé el dinero que mis niñas habían ahorrado en su alcancía. Pagué una parte y reservé el resto para jugarlo. Mi intención era ganar. Así podía pagar todo e irme definitivamente del casino. No supe cuánto tiempo estuve allí. La verdad es que con tantas luces el tiempo se pasa. No pude dominarme. Internamente era presa de emociones que me impedían razonar. Tenía la cabeza atiborrada, el corazón débil de palpitar a un ritmo vertiginoso y el esfuerzo que hacía cada vez que giraba la rueda o tiraba los dados o las cartas y las palancas de las máquinas tragamonedas. Estaba exhausta, pero seguía allí. Solo me retiré cuando perdí hasta el último centavo. Haber perdido ese dinero que mis niñas habían ahorrado durante toda su vida, guardando allí cada moneda o billete que les regalaban, me tenía desesperada. Me acusaba, me sentía culpable y digna de muerte. Compré un periódico para buscar empleo urgente. En él había un titular que decía: hallado muerto en su apartamento es funcionario de famosa petrolera. Seguí leyendo. Con un tiro en la cabeza fue hallado en su apartamento el cadáver del prestigioso hombre de negocios Alfredo Román, quien se había desempeñado como un alto funcionario en dicha compañía. Todo apunta a que fue un suicidio debido a las deudas contraídas en el juego. No seguí leyendo. Lloré toda la mañana. Mi llanto no era por él, era por mí. Gerardo me encontró muy triste y como no pude disimular, le expliqué que aunque cada día salía a buscar trabajo y que a eso se debían mis ausencias, no había nada en lo que pudiera emplearme. Y agregué:
También lloro por ti. Ese empleo de chofer de bus es muy peligroso. Han matado varios conductores en estos días y si te mueres, las niñas y yo vamos a quedar desprotegidas. Yo sin un empleo y sin una casa propia. Conmovido por mis lágrimas, decidió hacer a mi nombre la escritura de su casa, la que compró antes de conocernos y que había remodelado con materiales modernos. Mañana iremos a la notaría y haré la escritura a tu nombre. No quiero que al morir alguien piense que tiene derecho. Ustedes tres son mi familia, las únicas herederas. Lloré conmovida otro rato. Él me consoló, limpió mis lágrimas y mis ojos, besó mi cabeza, me recostó sobre su pecho hasta que volví a serenarme. El virus del fuego volvió a actuar con más fuerza. Era como si una voz interna me guiara y me dijera lo que tenía que hacer. Yo luchaba contra ella dando razones que no tenían validez ante la fuerza de la voz que manejaba mi vida. Ahora tienes con qué responder. Vende la casa, paga la deuda y juega el resto. Seguro que ganas más. Con la ganancia volverás a comprarla. Ni Gerardo ni las chicas lo sabrán. Es solo cuestión de días y resuelto todo. Así puedes dejar el juego y el casino para siempre. Esa voz me perseguía, me estaba enloqueciendo. Si de algo estaba segura, era que no podía vender la casa, aunque estuviera mi nombre. Ir a la cárcel era lo más seguro. Tenía muchas deudas, pero jamás dejaría a mi familia sin un lugar para vivir. En mi cerebro la voz daba vueltas y casi me convencía. No tienes que ir a la cárcel. En tus manos está la solución. Nadie lo sabrá. Solo pagas, juegas el resto y con la ganancia la compras otra vez. ¿Habrá algo más fácil? Cada día cobraba más fuerza esa idea, se ampliaba, me cubría toda. Entonces odiaba a Gerardo por haber dado su firma a mi favor. Sumergida en la más aguda de las crisis, un día que estuve al borde de ceder, me tomé un somnífero y como me tranquilizó, empecé a tomarlo con frecuencia y dormía días enteros. En medio de mi letargo, la voz seguía insistiendo. Yo gritaba, ¡no! Un día el somnífero había desaparecido de mi mesita de noche. Otra vez la voz del fuego estaba ahí. Entonces, con las pocas fuerzas que me quedaban, me até con cuerdas a la baranda de la cama. Fue una lucha a muerte. En mi desespero por soltarme de ir a jugar, herí mis brazos, así atada, sangrando y llorando, me encontraron Gerardo y mi hija mayor. Preocupados por mi salud mental, me prestaron asistencia médica, pero no hubo recuperación posible. Esa voz vivía en mi cabeza, estaba al borde de la locura. Debes vender la casa, pagar la deuda y jugar el resto. Nadie sabrá jamás lo que sentía cuando la voz del fuego llenaba mi cabeza. Me ruborizaba, palidecía. Era una lucha tan dispareja, no lograba dominar mi excitación. La carne me temblaba, arrebatos de ira que descargaba sobre mi cuerpo. Para vencerla me propinaba azotes, cerraba las puertas y tiraba las llaves a la calle, golpeaba las paredes. Nada de eso fue efectivo. La voz me sacó de la casa. No es necesario contar lo que sucedió después cuando fui vencida. Pagué la deuda del casino, aunque no pude recuperar la casa. Perdí el dinero de mis niñas y seguía con una deuda en la tienda de Don Blas. Desesperada, no hallaba caminos para seguir en la vida. Todo carecía de importancia frente a lo que estaba viviendo. La única forma de acabar con todo esto y no dar explicaciones era muriendo. Mientras volví a casa, planeé las cosas. Sabía dónde hacerlo y cómo hacerlo. Subí a la terraza. Busqué una cuerda lo suficientemente fuerte.
Eran momentos de horror. Estaba empapada en sudor, jadeaba, tenía la boca reseca, el corazón me iba a explotar. Como las manos me temblaban, no lograba atar las puntas. Al fin pude colgar el lazo del techo, recé, pedí perdón a Dios. Fue un instante horrible, indescriptible. Mi rostro debe haber estado transparente. Me escuchaba el castañeo de mis dientes. Miré las paredes de la habitación y me parecieron negras. Tenía náuseas. Me subí sobre el banco. El miedo encalambró mi cuerpo y unas punzadas penetraron por mi piel. Agaché la cabeza, puse la cuerda en mi cuello y sentí un tirón. Temblaba de una forma tan fuerte que antes de hacerlo por voluntad propia perdí el equilibrio y el banco cayó. Todo estaba negro. Pensé que ya estaba al otro lado de la muerte, pero el lazo cedió. Alcancé a verme extendida en el piso con toda la cuerda suelta sobre mi cabeza. Estaba petrificada. Después sufrí un ataque de nervios. Lloré sin consuelo. El lazo seguía atado a mi cuello. El temblor no me permitía hacer nada. Creo que así pasé toda la mañana. Cuando reaccioné, a toda prisa escondí los implementos de la horca. Tomé el hecho como una bendición. Estar viva era maravilloso. Nunca más lo volvería a intentar. Mi familia pagó la deuda de don Blas. Gerardo, decepcionado y muy dolido, se alejó de mí. La niña mayor abandonó el colegio y se empleó con un salario casi insignificante. Yo me sumergí en un mutismo permanente. Pasé muchos días sentada sobre la cama destartalada. A veces me movía con cierta cadencia para oír crujir sus tablas. El colchón lleno de nudos me maltrataba. En la actualidad, cuando las niñas regresan del estudio y del trabajo, me dan los alimentos. Vivo en una habitación ubicada en el sótano de la casa de mi hermana. Es un cuarto frío que siempre se usó para los trebejos y que nadie había habitado antes. Tiene las rendijas tapadas con periódicos amarillos que los leo muchas veces y hasta memorizo el contenido. Cuando algunas alimañas caminan sobre las paredes de adobe sin revocar y se me acercan, grito, me irrito, pierdo el control. Ya ha pasado un año y siento que estoy mejorando. Escribo todo lo que viví. La voz se ha ido. Salgo al sol y lo disfruto. Mis hijas y yo seguimos en la habitación del sótano. En el suelo aún están las cajas de cartón con nuestras pertenencias. El resto de mi familia me mira con recelo y he notado que evaden mi presencia. Es que con frecuencia entro en unas crisis de pánico y le tengo horror a la muerte. Alfredo, aunque me esfuerzo por recordarte, no lo consigo. Tu rostro se desfigura en mi mente. Fuiste muy valiente. A mí me cuesta reproducir tu acción. Ya lo intenté y fue horrible. Cuando recupere las fuerzas y logre vencer los temores, me daré otra oportunidad. Aún así, hundida en el abismo, quiero salir, porque todavía amo mi vida, aunque no sepa qué voy a hacer con ella. Bien, amigos, si les gustó el cuento, los invito a suscribirse al canal, a compartir y a darle like, y también a hacer sus comentarios. El próximo cuento es Alfarero. ¿Sabías que la alfarería es el oficio que le ha permitido al ser humano dejar sus huellas a lo largo de la historia, sumado a su valor arqueológico?